Y saludo ya en su Gente al Desnudo a nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Vallejo Nájera. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Desnuda. Este es espacio, gente al desnudo. Aquí nos desnudamos. ¿Pero qué es lo que desnudamos? Desnudamos el alma. El alma. Que no vayan los oyentes a pensar Bueno, otra lo que cosa. quieran, ¿eh? Ellos lo que quieran. Bueno, es verdad, la imaginación es libre. Pues eso. Hasta fíjate que me Que hace nos imaginen, Alejandra. Que nos A mí imaginen. ya a estas alturas de curso casi me hace hasta ilusión, fíjate, que quiero que te diga. En fin, sí. Sí, porque además idealizamos a los demás, ¿no? Sí. Bueno, la verdad, nos estamos riendo, pero el tema de hoy no es para reír. O sí, porque viene Alicia Chamorro, es quien me acompaña, quien nos acompaña en el espacio de hoy. Alicia es enfermera, es licenciada en literatura y es especialista en algo que se llama terapias narrativas. ¿Dónde desarrolla estas terapias narrativas? En cuidados paliativos pediátricos. Alicia, por tanto, se dedica a los niños que van a morir. Buenas Alicia, noches. buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida. Muchas gracias. Has impulsado, Alicia, un proyecto que se llama Cuéntame algo que me reconforte. Sí. ¿Cómo surge esto? ¿Qué es? Tú trabajas con niños en un estado ya crítico, que les queda poquito de vida. Sí, a la gran mayoría esa es la realidad. Qué duro eso, Alicia? Los niños que ingresan en los programas de cuidados paliativos pediátricos tienen diagnósticos de no curación. En algunos casos son niños con enfermedades irreversibles, cronificadas, que también pueden vivir muchos años. Pero hay un gran porcentaje de ellos que el pronóstico de vida es muy cortito. Es decir, algunos de ellos llevan mucho tiempo en hospitalización. Más que en hospitalización, digamos que en el programa de cuidados paliativos, Ajá. porque precisamente lo que se busca es que tengan la mejor calidad de vida posible, la mayor. Y por tanto, para conseguir eso, se intenta que estén en domicilio el máximo tiempo posible. Porque las hospitalizaciones al final son un revuelo, desestructura a la familia, alimenta miedos, inseguridades. ¿Y dónde estamos? Mejor que en casa. Y de hecho es el deseo número uno en algunas fundaciones que lo que buscan es satisfacer el mayor deseo de estos niños. El deseo número uno es poder estar o irse a casa. Y en este ambiente del que estamos hablando es donde nace Cuéntame algo que me reconforte. ¿En qué consiste este proyecto? Porque sé que ha ganado mucho prestigio ya. O sea, con lo joven que es el proyecto, pues resulta que lo has presentado en el Comité de Calidad Científica en Ginebra. Te han elegido como ponente en un congreso al que vas a ir dentro de muy poquito tiempo. Entonces, ¿cómo nace este proyecto? Pues, ¿Y en qué consiste también? Claro. Nos Sí, lo hay que tienes que contarlo contar. todo, ¿eh? Muy bien, pues a ver, este proyecto ha consistido en crear audiocuentos personalizados para estos niños y sus familias. Es decir, yo he redactado los cuentos y un equipo de profesionales maravilloso que me ha acompañado ha creado música original, voces originales para poder grabarlo y poderle dar al niño, pues su película, ¿no? Estamos hablando no de cuentos cortitos, sino que la gran mayoría de ellos supera los 15 minutos de grabación. Entonces, pues la idea surgió a raíz de mis últimos años de carrera profesional como enfermera. Los he pasado en el Hospital de Oncología de Bruselas. Pues, decidí también el retorno como tantos otros. Uh-huh. Y en paralelo me he especializado en cuidados paliativos pediátricos. Entonces, viendo las carencias a nivel de recursos, a nivel de que es un sector que todavía está un poco olvidado a nivel institucional, pese a los enormes esfuerzos que hacen los profesionales que se dedican a ello. Y luego, además, dentro de los problemas de las situaciones de las familias que necesitan cuidados paliativos pediátricos, no solamente es el enorme sufrimiento, ¿no?, ante la perspectiva de perder a un niño, sino que además, por ejemplo, es el aislamiento de los hermanos, que dentro de la clínica se les llama los grandes olvidados, ¿no? Digamos que hay veces que decimos, si no dice nada, pues será que no se preocupa, porque estamos un poco acostumbrados a la rabieta, ¿no?, del niño que quiere algo y lo pide. Y se queja, sí.
Pero cuando estamos hablando de algo tan serio, ¿no? Y tan O sea, que lo viven en silencio. Exactamente. Alicia. Y además, no solamente eso, sino que además se apartan un poquito, ¿no? Ellos perciben que el dolor y el sufrimiento en casa es muy grande, perciben el sufrimiento del hermano y no quieren ser una carga. En muchos casos se le pregunta qué tal estás y te dice que bien. Ujú. Pero no Se apartan, ¿no? Exactamente. Del caso. Pero no están tan bien. Entonces, la idea de este proyecto era también implicar a los hermanos y, por supuesto, al propio niño cuando era posible, cuando la comunicación con él me lo permitía, implicar la propia creación del cuento, ¿no? Y sobre todo, pues, muy resumido, por dar a la familia un punto de evasión. Porque, claro, ante esta situación hay veces que el alma humana dices, me gustaría huir y fugarme muy lejos de aquí, pero al mismo tiempo, ¿cómo vas a querer hacerlo, no? Esa especie de dicotomía, ¿no? Sufrimiento es tan grande que quisiera desaparecer y al mismo tiempo quisiera poder permanecer constantemente. Yo te preguntaría, Alicia, ¿cómo surge el proceso de creación? Porque tú dices, si el niño me permite preguntarle cosas, entonces yo elaboro una historia donde él es el protagonista o su familia o sus hermanitos son protagonistas. ¿Cómo lo haces? Pues, bueno, digamos que en cuanto al arte de inventar, de crear, de imaginar, ¿no? ¿Cómo nos llegamos a imaginar algo? Eso un poco no lo puedo explicar. En realidad es un proceso irracional. Hay personas que son más creativas, personas, bueno, que les cuesta un poquito más, ¿no? Pero lo que sí que hago es, para poder crear una historia que le pueda gustar a una familia, lo que tengo que hacer es conocer a la familia. Entonces, pues nos conocemos y... ¿Tú vas a las casas de los niños? Exactamente. Voy a sus domicilios, que también, bueno, me gustaría hablar un poquito también del protocolo de cómo lo hacemos. ¿Cómo funciona? De cómo funciona, sí. pero hablando del proceso de creación, que es la pregunta, pues nada, les pregunto qué tipo de historias les gustan más, qué personajes, incluso, bueno, pues me pueden enseñar cuadernos en los que escriben poesías, en los que hacen dibujos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera yo filtro todo eso. ¿Y cómo llego a extrapolarlo a un mundo de ficción? No lo puedo explicar exactamente, pero me inspira muchísimo. Me parece importante decir que en ningún momento se cuentan ni la historia del niño ni la historia de las familias. Realmente es una historia que cualquier otro niño podría escuchar, cualquier otra familia, al fin y al cabo es un cuento de ficción. Pero la magia de la literatura, cuando yo entrego esa historia, ellos la hacen absolutamente suya, entienden que su historia, se sienten identificados, ¿no? Con esos elementos que yo he ido cogiendo de aquí y de allá, etcétera, para crear su propia historia. Por ejemplo, en una de las historias, pues a lo mejor me puedo inspirar, porque me hablen de Willow, pues a lo mejor me inspira la bruja Bavmorda, ¿no? Cuando está convirtiendo a los Peck en cerdos, esa escena que es tan llamativa y tan No estoy muy explosiva. Familiarizada, pero te oigo con muchísimo interés. Se me ha ido la edad. Pues a lo mejor pues puedo utilizar, ¿no? Yo visualizo constantemente esa bruja para crear a la bruja del cuento, ¿no? Y luego de alguna manera te dicen, es que es un poco como si hubiera nacido de ella, me dicen, ¿no? Y en parte, bueno, es utilizando ese tipo de recursos. Es una forma también, me imagino, de los niños y las familias de sentirse bien escuchados, porque en cuanto ven reflejadas ciertas cosas que ellos han compartido contigo, de lo que les gusta, de lo que les disgusta, y lo ven reflejado en la historia, que es extrapolable a cualquier otra situación y otra familia y otros niños, pues es muy bonito sentirse entendido, sentirse mirado, sentirse escuchado y sentirse reflejado a través de tus cuentos. Vamos a escuchar, si os parece, un fragmento de la historia de Zazá y nos cuentas cómo surgió este cuento. Invierno. Zazá es un pájaro muy alegre y cantarín. Tiene los ojos brillantes y oscuros, como canicas hechas con el cielo de la noche. Duerme en la hoja más alta del árbol más alto de un bosque muy animado. Qué bien lo pasan todos en el bosque. Rui es la mejor amiga que tiene Zazá en el mundo. Cuando el horizonte se viste de naranja, Rui se sube a la gran roca, estira el cuello y canta las melodías más bonitas que se hayan oído nunca del mar a las montañas. Todos los animales del bosque se despiertan de buen humor y cantan junto a Rui para recibir al sol. Pero Rui y Zazá tienen un secreto.
Antes de empezar su canto, Rui vuela silenciosa hasta el nido de algodón de Zazá y con su pluma guía de volar mueve el cascabel de Zazá. A Rui le gusta despertar a Zazá siempre el primero para que la acompañe a la gran roca. Qué genial es empezar el día los dos juntos antes que el resto. Desde la gran roca pueden ver cómo duerme a pata suelta la bandada. Bueno, esto es solo un fragmento de la historia de Zazá. Cuéntanos cómo surge. Pues precisamente esta historia en concreto no surge de ninguna familia en concreto, sino surge de mi inspiración a través de mi periodo formativo en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en la unidad de cuidados paliativos pediátricos que tan magníficamente trabaja, exactamente igual que puedo decir que el Hospital Niño Jesús de aquí de Madrid, que son un poco las que conozco más de cerca, ¿no? Y no tengo ninguna duda que todas las unidades del país son bueno, pero magníficas. son las que conoces, claro. Exactamente, claro. Y dan su máximo. Entonces, digamos que bueno, esa historia me inspiró lo que es la situación de los cuidados paliativos pediátricos, ¿no? La marcha de lo que es el hecho tan inexorable y tan profundo y doloroso del fallecimiento del niño. Y entonces, bueno, pues escribí esta historia y es que muchas veces lo que diga el cuento es lo de menos. Si es que lo que buscamos también con este proyecto, por eso digo que no se cuenta la historia de los niños ni de las familias, ¿no? Al menos no de la manera que muchas veces se entiende cuando se habla de crear cuentos personalizados, porque el cuento es solamente la excusa, si es que es lo de menos. Al final lo que se busca es la lectura como vínculo emocional. Porque el que esté mamá aquí, ¿no? Contándome la historia con su voz, susurrándome, tocándome, acariciándome, al final eso es lo que hace. Lo que cuenta. Cuando hemos estado con niños muy pequeños, pues o en la UCI o no digamos en cuidados paliativos, qué importantísimo es, yo reivindico, ya sabéis que aquí lo digo siempre, el papel de las enfermeras, que es que son maravillosas, el cuidado, la atención, el mimo, el acercamiento, cómo sois de maravillosas. Desde luego muchas gracias, Alicia, por dedicaros a lo que os dedicáis, que es una labor vocacional y que ayuda tanto. Me contaba Alicia un poco fuera de micrófono, tienes una evaluación de un padre después de que su hija de 8 años hubiera fallecido. En esta evaluación habla, si no me equivoco, de qué le habéis aportado el equipo en cuidados paliativos. ¿Qué dice esta carta, más o menos? Sí, bueno, habla en concreto del programa y de la historia que se creó para su familia y bueno, su hija ya había fallecido cuando hizo esta valoración y dice: siempre lo tenemos presente, la vida que nos ha dado es indescriptible. Tenemos un recuerdo no bueno, muy muy bueno, especial al máximo. Gracias al cuento mi hija se fue soñando, se fue viva. Todos los días se lo leíamos, se sentía importante, era la protagonista. Le encantaba saber que era el centro de atención, la guerrera que quería ser. Nos ha dado un soporte y alivio que no sé cómo agradecerte. Fíjate, bueno, es emocionante, tengo que decir que estoy de verdad... Me estáis dando la noche. No, Alicia se ha emocionado, yo también, tú también, y los oyentes. Es que al también. Final... Es que es muy duro de lo que estamos hablando, porque no es una muerte... Claro. Sí. Ninguna muerte es agradable y de ello ya hablamos la semana pasada, Alejandra, pero cuando muere un niño con tan pocos años, con tanta vida por delante... Ya, ¿verdad? Sí. Y a mí siempre me sorprende, me quito el sombrero, los padres que han pasado por esta situación y que la vida sigue, vamos, es que me quito francamente el sombrero y desde aquí quien haya pasado por esa experiencia tiene, vamos, no sé, mi admiración, mi solidaridad y todo el cariño que me cabe en el cuerpo para compartir con ellos. Alicia, ¿qué necesitas para que este proyecto continúe? Porque sé que vas a un congreso internacional dentro de unos días. Sí. Ya está empezando, por ejemplo, en Ginebra, a oírse hablar de las posibilidades terapéuticas de esto que tú has inventado y que has desarrollado y que defiendes con tanto ahínco. Pero, ¿qué necesitas? ¿Qué te podemos hacer? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer los oyentes para ti? Pues... Bueno, por explicar un poquito, ¿no? Al fin y al cabo, en este proyecto lo que intenta es dar vida al final de la vida, dar tiempo de felicidad, porque al final
la vida es eso, el tiempo que estamos aquí, ¿no? Sí. Por desgracia, a muchos les toca un tiempo demasiado corto. Y es que en España fallecen más de 3.000 niños al año. Que no me digan, ¿no? Si no hay una enorme cantidad de familias que necesita esto. Y bueno, pues lo que necesitamos es financiación. ¿Por qué? Porque hasta ahora he llevado el proyecto digamos, en unas condiciones un poco regulares, ¿no? Es decir, si yo tengo que estar trabajando, luego cómo ir a ver una familia, cómo llevar el proceso creativo, que muchas veces uno no crea y no escribe cuando quiere, ¿no? Si no estamos tranquilos, pues nos cuesta un poquito más. Entonces, necesitamos estabilidad, porque hasta ahora todas las aportaciones han sido solo y exclusivamente de voluntariado, no solamente la mía, sino los músicos, de los locutores excepcionales y profesionales con los que he contado. Entonces necesitamos financiación para poder continuar, para nosotros tener esa exclusividad. Y me imagino que tu interés también es que esto se expanda y que se lleve a todos los hospitales y a todas las posibilidades. Necesitamos un lugar donde grabar también, para no andar buscando cada vez un sitio. Y me gustaría comentar que ayer alguien me ofreció pues la posibilidad de hacer una presentación de su nuevo disco para donar los derechos. Más en este caso, pues no los beneficios de ese concierto, ¿no? Y de repente dije, pues conseguir quizás, ¿no? Organizar. A los medios de comunicación nos necesitamos. O sea, sin periodistas y sin medios, pues este proyecto se silencia. Entonces, pues que podamos organizar algo en lo que conseguir fondos, ¿no? Y para poder contar con esto. Esta es la pasión, no sabéis, es que casi se eleva de la silla contando esto. La tenéis que ver. Aparte que es guapísima, ¿eh? Es una chica, vamos, es espectacular, guapísima. Cuando, en fin, que aquí estás, Radio Nacional de España, o sea, no es un mal sitio para... No, desde luego, estoy agradecidísima de estar aquí. De verdad. Pues ya sabes que puedes volver siempre que quieras. Alicia Chamorro, creadora e impulsora del proyecto terapéutico Cuéntame algo que me reconforte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Con nosotros. Muchísimas gracias, adiós. Y Alejandra, hasta la semana que viene. Ya mismo. Cuídate. Y tú también. Adiós. Adiós.